Asambleísta Viviana Veloz. Una moción en secretaría. Con su autorización, señor presidente, me permito informar que se ha recibido la moción presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez en esta Secretaría General, la cual me procedo a dar lectura. Dé lectura, por favor, a la moción presentada y tome votación posterior a eso. Con su autorización, señor presidente. Memorando número AN-PVP-2023-0043-M. Quito, Distrito Metropolitano, 30 de noviembre de 2023, para señor Magister Henry Fabián Cronfle Josaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto moción, de mi consideración. Luego de expresarle un cordial y atento saludo al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la continuación de la sesión número 872 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día de hoy, miércoles 29 de noviembre de 2023, a las 14 horas, me permito presentar la siguiente moción con su respectiva resolución. Aprobar la resolución sobre el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, expresidente de la República del Ecuador. Se adjunta el proyecto de resolución antes mencionada, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, señorita Rebeca Viviana Veloz Ramírez, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Y se procede a dar lectura a la parte resolutiva de la resolución con su autorización, señor presidente. El Pleno de la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales y legales, resuelve. Artículo 1. Manifestar que el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral número 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional. En el presente juicio político, el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros. Artículo 2. Recordar a la función judicial que la presente resolución es emanada desde el Pleno de la Asamblea Nacional, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la función legislativa. Artículo 3. Rechazar las actuaciones del expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, de utilizar la figura de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político para eludir la responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia. Artículo 4. Notificar de manera inmediata al expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Mendoza, con la presente resolución. Artículo 5. Notificar el contenido de esta resolución y la integralidad del expediente del proceso de juicio político generado en la Asamblea Nacional y sus órganos a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado, para que en el marco de sus competencias inicien los respectivos procesos de investigación y control, toda vez que los hechos en materia de esta acusación política hacen presumir el cometimiento de una infracción penal por parte del expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Artículo 6. Remitir copia auténtica de la presente resolución al registro oficial a fin de que sea publicada, dada en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de noviembre del año 2023. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Tome votación. Con su autorización, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De tener algún inconveniente, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias.
Allí escuchamos el contenido de la moción que ha sido presentada por parte de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y también quien fue la interpelante dentro del juicio político en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Me refiero a la legisladora Viviana Veloz, quien ha presentado esta resolución, esta moción, para que sea analizada en el Pleno de la Asamblea Nacional, que cuenta con estos artículos que básicamente manifiestan que Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de la República, es responsable político de la infracción de peculado. También se recuerda la función judicial, la resolución que es emanada de la Asamblea Nacional, que representa la voz de los ecuatorianos y ecuatorianas, y se rechaza toda resolución que pretenda interferir con los pronunciamientos del Parlamento. Además, se rechaza las expresiones del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, relacionadas con la muerte cruzada, y se pide que se notifique el expediente y se entregue este expediente tanto a la Fiscalía General del Estado como a la Contraloría para que en sus competencias inicien todas las investigaciones. Además de notificar respecto al procedimiento que se ha desarrollado en la Asamblea Nacional al expresidente de la República. Eso es lo que ha planteado la señora asambleísta Viviana Veloz y se ha puesto en consideración del Pleno de la Asamblea. El procedimiento parlamentario establece, lo hemos dicho y lo recordamos a quienes se unen a la señal de los medios legislativos, que inicia con el registro de los parlamentarios y parlamentarias. Este registro siempre se desarrolla antes de las votaciones. Se da un tiempo prudencial para que cada uno de los parlamentarios y parlamentarias con su huella digital ingrese ese registro en las curules electrónicas y únicamente quienes se hayan registrado podrán consignar sus votos. Tienen 4 opciones los parlamentarios y parlamentarias para los votos: el voto afirmativo, que se pinta en color verde; el voto negativo, que es en el color rojo; el color blanco, que corresponde al voto blanco; y las abstenciones en color azul. Podemos observar que en este momento son 113 asambleístas registrados de 137. El señor presidente de la Asamblea Nacional, en el momento que considere oportuno, dará la orden para que la Secretaría cierre ese registro y proceda con la votación correspondiente. Estamos en el desarrollo de la sesión 872 del Pleno de la Asamblea Nacional, que analizó el juicio político en contra del presidente constitucional de la República de Ecuador, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, según lo establece el artículo 93 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y de conformidad con la resolución correspondiente. Así es como consta en la convocatoria de esta sesión que se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional y que fue retomada desde la tarde de ayer en el Pleno del Parlamento. En total, han intervenido en esta gestión, me refiero en este periodo legislativo, 27 parlamentarios y parlamentarias. Si lo unimos con las intervenciones, las 39 intervenciones que se registraron el 16 de mayo de este año, cuando inició este proceso de juicio político al expresidente de la República, suman 67 intervenciones en el Pleno del Parlamento ecuatoriano. Recordamos que esta sesión inició, y lo decíamos, el 16 de mayo, se escucharon a los interpelantes y después también se escuchó al expresidente de la República, ahora expresidente de la República. Para ese momento todavía estaba en el ejercicio de las funciones Guillermo Lasso Mendoza, presentó sus alegatos, presentó sus documentos y también se defendió de esta manera porque así lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego se abrió el espacio para la réplica, intervinieron los dos interpelantes, Viviana Veloz, así como el ahora exasambleísta Esteban Torres, pero al momento de escuchar al ahora expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, ya había abandonado para esa fecha el Pleno del Parlamento y con ello dio inicio al debate. La Ley Orgánica de la Función Legislativa lo establece, todos los legisladores pueden participar por el periodo máximo, por un tiempo máximo de 10 minutos, y eso es lo que se procedió a hacer durante estas fechas. Sin embargo, para el día siguiente, el 16, cerca de las 10:30 de la noche, se suspendió esa sesión y estaba previsto que al día siguiente, 17 de mayo, 9:30, continúe el debate. Sin embargo, en horas de la madrugada, Guillermo Lasso Mendoza decidió disolver la Asamblea Nacional y con ello quedó suspendido el proceso de juicio político en el Parlamento. Es por eso que la convocatoria se desarrolló para el día de ayer, que ya inició, y en estos minutos se analiza ya el planteamiento de la señora asambleísta Viviana Veloz. Un proyecto de resolución es lo que ha presentado, que en los próximos minutos será considerado en el Pleno del Parlamento a través de la votación de los legisladores y las legisladoras que ya se están registrando. 122 parlamentarios y parlamentarias hasta este momento se registran a través de las curules electrónicas, y eso es lo que sucede en la Asamblea Nacional cuando estamos en el desarrollo de la sesión del Pleno 872. Usted escucha Asamblea en Pleno, transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
123 asambleístas presentes, eso es lo que se observa a través de las pantallas en el registro que presentan o el registro de cada uno de los parlamentarios y las parlamentarias en el Salón Nela Martínez del Palacio Legislativo. Señor presidente, que contamos con 124 asambleístas presentes. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Escuchamos al señor secretario de la Asamblea Nacional, quien ha solicitado a los parlamentarios y parlamentarias que consignen sus votos. Podemos observar que hasta este momento solo son 2 de las 4 formas de votación que tienen los legisladores que han hecho uso. Me refiero al voto positivo, afirmativo, es decir, el que respalda, y las abstenciones. Hasta este momento son 54 legisladores y sigue en aumento, que están respaldando lo que ha sido propuesto por la señora asambleísta Viviana Veloz. Hay únicamente 4 abstenciones, no hay votos en contra y tampoco se registran votos en blanco. 64 legisladores y en aumento para aprobar esto que ha sido planteado por la señora asambleísta Viviana Veloz. Le recordamos qué es lo que dijo: manifestar que el expresidente Guillermo Lasso Mendoza es responsable político de la infracción de peculado. Recordar a la función judicial que las resoluciones emanadas desde la Asamblea Nacional son la representación de diferentes sectores y sobre todo de la sociedad, y se rechaza toda resolución que pretenda interferir en el pronunciamiento del Parlamento, además de rechazar las expresiones del expresidente Guillermo Lasso Mendoza. También se plantea notificar al expresidente Guillermo Lasso Mendoza con la resolución y notificar el contenido de la resolución y el expediente a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría para que en sus competencias inicien sus investigaciones correspondientes, es lo que se ha propuesto. Nos adelantamos y podemos decir que existe el respaldo del Pleno de la Asamblea Nacional cuando hasta este momento se registran más de 80 votos afirmativos y todavía faltan legisladores y legisladoras por consignar sus votos. Si existen hasta este instante votos en abstención, son 5 votos en abstención y se registra un voto en contra. Son algo más de 15 legisladores y legisladoras todavía por consignar sus votos. Ya el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, dará a conocer en qué momento se cierra también esta votación y se pronunciarán los resultados. Con ello, se conocerá cuál es el pronunciamiento oficial del Pleno de la Asamblea Nacional dentro de este punto de la sesión 872 que analizó el juicio político en contra del presidente constitucional de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Es como se señala a través de la convocatoria que se dispuso para el 16 de mayo de este año y que continuó durante la tarde de ayer, la mañana y tarde de este día. Eso es lo que se va a resolver en los próximos instantes. Posiblemente se solicite la reconsideración de la votación para dejar en firme los resultados que se desprenden de esta votación. Votos hasta este momento podemos observar que son 101 votos, un voto a favor, 101 votos, 103 votos a favor, aumenta todavía un voto en contra y se registran ya más abstenciones. 6 abstenciones contabiliza hasta este momento y faltan menos de 10 legisladores y legisladoras por consignar sus votos aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Esto frente al proyecto de resolución que ha sido presentada por la asambleísta Viviana Veloz, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional y quien fue una de las 2 interpelantes dentro del proceso de juicio político en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Eso es lo que ha sucedido durante estas últimas jornadas, 2 jornadas para el desarrollo de las sesiones del Pleno del Parlamento. De acuerdo a lo que se acusaba al expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, era de mantener vigente un contrato con la compañía de transporte petrolero Amazon Tanker Pool, que presuntamente perjudicaba al Estado ecuatoriano a pesar de las recomendaciones de distintas instancias para terminar unilateralmente el acuerdo. Eso es lo que se dijo y perjudicó totalmente al Estado ecuatoriano, se aseguró dentro de todo el proceso que inició, tanto en la Comisión de Fiscalización así como en el debate del Pleno de la Asamblea Nacional. Estos eran básicamente por donde giraba el argumento para ir con el juicio político para censurar y destituir, me refiero hasta mayo de este año, censurar y destituir al entonces
entonces presidente de la República. En caso de haber un pronunciamiento diferente en el Pleno de la Asamblea Nacional, hay que recordar que cuando un funcionario ya deja de asumir esas funciones, ya no se puede destituir, obviamente, sino que aplica la censura. Sin embargo, en este debate se dijo que ya no se puede desarrollar cuando se trata de un presidente porque ya no está en funciones. Es lo que escuchamos en el debate parlamentario durante la tarde de ayer, la mañana de hoy, que se continúe el análisis en el Pleno de la Asamblea Nacional correspondiente a esta sesión 872. En los próximos instantes, el presidente del Parlamento solicitará que se den a conocer los resultados cuando solo falta un parlamentaria por consignar su voto. 116 asambleístas han respaldado el proyecto de resolución de la señora asambleísta Viviana Veloz, mientras que se registran 6 asambleístas en abstención y un voto en contra. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 116 votos afirmativos, 1 voto negativo, 0 votos blancos y 7 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta Rebeca Viviana Veloz Ramírez. Tiene la palabra la